Garden y en 98.5 FM, UNL Noticias. Y a esta hora ya está en nuestros estudios nuestro siguiente invitado y nuevamente nos vamos hacia posgrados de la Universidad Nacional de Loja para darle la bienvenida al magíster Rubén Carrión. Saludos a la gente que nos sigue a través de www.unl.edu.es en 98.5 en la FM, en Radio.Garden y ahora también quienes nos están siguiendo a través de nuestra cuenta en Facebook. Está con nosotros, como ya lo dije, el director de la Maestría en Ingeniería Automotriz, mención en motores de combustión interna, el magíster Rubén Carrión, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, la pregunta que nos hacemos... ¿cómo hacemos para darle más vida a nuestro motor? Ciudades como Loja con tantas cuestas, es muy común escuchar que vendo vehículo con la máquina recién reparada y a veces son vehículos que no han superado los 10 años y ya han tenido que ser reparados los motores. Bueno, ¿cómo hacemos para prolongar la vida útil de nuestro motor? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi estimado? Justamente pues quiero agradecer pues el estar aquí presente en este prestigioso medio de comunicación que es muy importante para la ciudadanía lojana. Bueno, voy a centrarme en dos aspectos importantes, lo que corresponde primero al consumo de combustible y también en este caso a la cantidad de emisiones que emiten nuestros vehículos automotores, ¿sí? Y posteriormente voy a hablar un poquito de lo que tú me comentabas, que en este caso de las reparaciones y demás, ¿sí? Justamente, pues, soy especialista en mantenimiento y, bueno, tengo un amplio conocimiento con respecto al tema. Bueno, primeramente vamos a ver cómo ahorrarnos un bolsillo, cómo ahorrarnos un poquito de dinero en nuestro bolsillo al momento de que usamos nuestro vehículo, ¿sí? Mira, primeramente nosotros tenemos el manual de mantenimiento que muchas de las veces lo tenemos un poquito olvidado. Es que está impecable desde que compramos el vehículo. Exactamente. No lo hemos tocado. No procedemos a revisarlo a detalle, qué es lo que nos dice. Y ahí está toda la información vital con respecto a las intervenciones que debemos realizar en nuestro vehículo automotor y justamente están enfocadas en mantener el consumo mínimo de nuestro vehículo. Por decirles algo, vamos a hablar un poquito de la viscosidad que nosotros tenemos dentro del manual, ¿sí? En el manual ya viene establecido cuál es la viscosidad exacta que se debe utilizar para de esta manera tener el menor consumo de combustible. Por lo generalmente en los vehículos nuevos, 5W20, 5W30, sí, que nos logran ahorrar entre el 1 y 2% de consumo de combustible en el vehículo. Bien, y no hay mucha variación en precio en realidad entre un aceite y otro, pero en ocasiones pensamos que porque el numerito es más alto puede ser mejor. Pero en realidad el numerito habla de la delgadez o de la no sé, la viscosidad. De la fluidez, justamente. De la fluidez que tiene el aceite. Está relacionada con la fluidez. Exactamente, hay varios estudios, hay varios puntos de vista. Si bien en este caso mencionan que el aceite, en este caso un 5W30 que es muy fluido, al momento en que tú das arranque, circula por todas las partes del motor de una manera muy rápida y en este caso la lubrica, forma su película de aceite y protege los elementos contra la fricción. ¿Sí? Pero en algún momento llega a ser necesario subir a un aceite un poco más grueso, por decirlo. Sí llega a ser necesario, pero ya cuando es un kilometraje bastante elevado, podríamos así decirlo, y siempre y cuando nos encontremos dentro de las viscosidades que nos da el fabricante. El fabricante dentro del manual te da una serie de viscosidades que va desde una película, podríamos decir un poco delgada, hasta una película de un mayor grosor, ¿sí? Podríamos mantenernos en un punto intermedio, ¿sí? Pero llega un momento en donde sí resulta un poquito necesario cambiar, pero siempre manteniéndonos dentro de lo que nos dice el manual del fabricante. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un aceite que no nos dice el manual del fabricante? Ahí comenzamos a dañar ciertos elementos en el vehículo debido a que estos no tienen la holgura necesaria para que esa película penetre y no se produzca la fricción, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que elevarlo, podríamos elevarlo siempre y cuando estemos dentro de los rangos que nos dice el fabricante. Y eso está dentro del manual que tenemos. Claro, eso está también en la guantera. Dentro del manual. Lo que más, lo común que se debe realizar es mantenernos con una película de aceite, una viscosidad en este caso ya establecida, y de ahí sí, pues si es que en algún momento vemos que ya comienza un poquito algún tipo de falla, algún tipo de sonido, ya con el tiempo, eso no va a ser inmediato, estamos hablando de más allá de los 100.000 kilómetros, pues ahí podríamos ver una transición.
si es que fuera necesario. Pero si es que hacen los cambios correctos en los intervalos establecidos por el fabricante, pues no habría ningún cambio. Realmente conozco motores que van 10 años funcionando, se han mantenido con la misma viscosidad y no habría la necesidad de cambiar. Y no es indispensable. Bien, bueno, estamos hablando solo de motores. Le digo a la gente que nos está mirando en Facebook y de pronto quiere hacernos alguna consulta. Vamos a hablar hoy solamente de motores porque, bueno, por ahí va también el tema. ¿Qué pasa con los cambios de aceite? Bueno, ya una cosa es la elección del aceite y otra es el cambio de aceite. Los cambios de aceite son bastante importantes de realizarlo. Justamente en el manual de aceite, perdón, en el manual del fabricante tenemos lo que corresponde a la información sobre la severidad de circulación. En este caso, por decirles algo, la mayoría de concesionarias, pues, cuando establecen el intervalo de cambio de aceite, considera el funcionamiento más severo del motor. Y bueno, y tiene un poco de razón frente a la calidad de combustibles que nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema con nuestros combustibles, especialmente con nuestras gasolinas? Es del alto contenido de azufre que pueden tener. Sí, hablamos que la gasolina eco puede tener hasta 650 partículas por millón de azufre. Esto va a degradar rápidamente el aceite, de ahí que sea necesario realizar un cambio de una manera muy temprana con respecto al resto de acciones que realizan otros países, que están por alrededor de los 10.000 kilómetros frente a nosotros que estamos por los 5.000. Y eso dejando, solamente hablando del azufre, y eso dejando de lado el tema del octanaje, que también tenemos de las gasolinas menos... Claro, pero sin embargo, cabe recalcar algo, hay empresas, ¿sí?, que te venden, que te dicen en este caso que sus motores soportan gasolina eco. ¿Por qué? Porque ya los motores están diseñados para que funcionen con ese octanaje. No hay que confundirnos. Un motor se diseña para que funcione con cierto octanaje. Si el octanaje es el correcto, no debe haber ningún problema. Pero nuestras gasolinas no le terminan afectando al motor al final. En lo que corresponde, si el motor está diseñado para un octanaje y nuestras gasolinas si dan ese octanaje, no le afecta. Lo que sí le afecta es el contenido de azufre. Claro. El contenido de azufre es bastante elevado. Eso degrada rápidamente el aceite, ¿sí? Llega a formar ácidos el aceite, este ácido comienza a atacar las partes del motor. Si no lo cambiamos de una manera temprana, obviamente vamos a tener un deterioro del motor. Bien, bueno, esto nos servía... yo le preguntaba sobre los cambios, ¿en qué sentido? A veces he escuchado a gente que dice, bueno, lo cambié por un aceite que me da 5.000 kilómetros, pero me puedo pasar hasta 6.000, no pasa nada, me sigue funcionando. ¿Cuándo es recomendable hacer? Muy buena observación. Actualmente nos encontramos realizando dentro de nuestra maestría un estudio justamente del cambio óptimo de aceite en una empresa de taxis en la provincia de Santo Domingo. ¿Sí? Justamente hemos... observado que el cambio no necesariamente se lo puede realizar a los 5.000 kilómetros, sino también podemos realizarlo a los 6.000 sin tener repercusiones. Lo que hemos visto dentro de los análisis es en este caso que no vemos degradación del motor como tal. Nosotros tenemos, al realizar análisis de aceite, dos propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Dentro de estas propiedades, nosotros tenemos la lectura cuando realizamos un análisis de aceite, nosotros tenemos elementos metálicos que podemos encontrarlos. Estos elementos metálicos nos dirán qué elemento se está desgastando dentro del motor. Nosotros hemos ido cambiando el intervalo progresivamente. Hemos partido de 5.000, vamos a 5.500, actualmente nos encontramos en 6.000 y bueno, nuestra intención es seguir avanzando a ver cuándo ya se produce un desgaste importante. Te comento que actualmente estamos en los 6.000, no vemos que hay partículas presentes metálicas en el aceite. Bueno, partículas metálicas presentes en el aceite que demuestran que hay un desgaste de alguno de los elementos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que ver también aspectos químicos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la viscosidad? La viscosidad, a medida que pasa el tiempo, esta se va, en este caso, incrementando. ¿Por qué? Porque hay cenizas que se producen producto de la misma combustión que caen hacia el aceite y esto lo espesa. O también, pues, si es que hay algún tipo de daño, pues, se presenta en el motor, cae mucho combustible al aceite y este se diluye, ¿sí? Pero bueno, lo que hemos visto es de que todavía a los 6.000 kilómetros que estamos realizando el cambio de aceite en estas unidades, la viscosidad no presenta ningún tipo de incremento considerable. Bien. ¿Sí? Bueno, también, ¿no tiene algo que ver el clima también?
Porque, bueno, si estamos cerca de Santo Domingo. O sea, podríamos un poco influir la humedad, pero decir la temperatura, el motor funciona mucho más caliente. Mucho más caliente, o sea, no le afecta. Bien, bueno, cosas como estas son las que los aspirantes a entrar a esta maestría aprenderán con el fin de que puedan dar mejor tratamiento a los vehículos de sus clientes. La pregunta que me iba ahora es, bueno, el mantenimiento. Para mantener con vida un motor es indispensable el mantenimiento. Yo lo puedo escuchar y por mucho que quiera jactarme de que sé algo de mi motor, porque escucho a mi carro todos los días y yo lo conozco al derecho y al revés, es el mecánico el único que puede decirme si es que está bien o no. ¿Cómo deben hacerse? ¿Cada cuánto deben hacerse los mantenimientos de motor? Como te comentaba, pues esto está presente en el manual del fabricante, ¿sí? Depende obviamente de la tecnología que tenga el motor, del tipo de aceite que estemos colocando en el motor. Existen aceites minerales sintéticos, semisintéticos, cada uno tiene una duración mayor o menor. En este caso, el mineral es el que menos dura, el sintético es el que más dura. En motores que utilizan aceites puramente sintéticos de 7.500 a 10.000 kilómetros. Sin embargo, hay que tener cuidado, como te mencionaba. Nosotros hacemos cambios considerando las condiciones más severas de funcionamiento, ya que eso nos dice el fabricante. ¿Qué pasa si alguien coloca gasolina super? La gasolina super tiene un menor contenido de azufre, por lo tanto el aceite no se te va a degradar tan rápidamente como lo hace si alguien colocara gasolina eco. Entonces, mira, hay una contraparte ahí. Nosotros siempre tenemos que tener claro, el manual del fabricante nos da siempre podríamos decir que considera las peores condiciones de funcionamiento, pero una cosa es las peores condiciones de funcionamiento y otro realmente cómo trabaja nuestro motor. Por decirte algo, nosotros tenemos nuestro filtro de aire, ¿no es cierto?, de nuestro motor. Cada cierto intervalo de tiempo debemos cambiarlo, ¿sí? A veces los manuales nos recomiendan cada 5.000 kilómetros. ¿Por qué lo recomiendan cada 5.000 kilómetros? Porque nosotros tenemos vías de segundo orden. ¿Qué pasa con estas vías de segundo orden? Hay una cantidad de polvo que al momento en que circulan los vehículos, esta se levanta. Estas partículas van hacia el filtro de aire y comienzan a saturarlo, comienzan a taparlo. ¿Qué ocurre? Pasado cierto tiempo, cuando tiene aproximadamente una saturación, nuestro filtro de aire, podemos llegar a consumir un 10% más de combustible. ¿Sí? Un 10% más de combustible es una cantidad elevada. Y no solo repercute en el combustible, también repercute en la economía, obviamente. En la parte de la potencia del vehículo. Sí, obviamente en la economía, porque vamos a gastar más de nuestro bolsillo. Y esto se nota más en vehículos a carburador. ¿Por qué? Porque los vehículos a carburador no tienen un sistema que permita gestionar correctamente la cantidad de combustible que bota en función de la cantidad de aire que está ingresando. ¿Sí? Aquí es todo manual lo que se hace, la configuración, y se la deja establecida hasta que haya una nueva intervención del mecánico. En los sistemas de gestión electrónica no tienes ese inconveniente. El sistema de gestión electrónica detecta que está entrando menos aire debido a que el filtro de aire se está saturando, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Pues al final lo que sí vamos a sentir es que vamos a tener menos potencia en el vehículo. ¿Y cuál es el actuar del conductor? Acelerar. Acelera y por ende va a consumir más. ¿Por qué? Porque quiere recuperar esa potencia perdida. Bueno, en este caso, como te mencionaba, ¿por qué lo topea el filtro del aire? ¿Y por qué es importante mencionar esos intervalos de cambio? Porque el filtro del aire, obviamente, si alguien circula solo en la ciudad, pues no va a tener ese inconveniente, esa saturación tan rápida, ¿no es cierto? Por lo tanto, el intervalo puede extenderse un poquito más. Bien, bueno, nos podemos quedar conversando bastante sobre este tema, pero se nos va a ir un poco el tiempo. Sí, tengo muchos puntos que tratar, de hecho. No, pero sí, yo sé que sí, y de hecho me acaba de surgir una idea para crear una columna que podamos hacerla, no sé, quincenal, mensualmente, y hablar sobre mantenimiento de vehículos, porque hay mucha gente que está muy pendiente de eso. Quiero aprovechar para enviar saludos. A ver, Jorge Relico Ordóñez nos pregunta detalles sobre la maestría. Marlon Pineda también nos escribe. Denis Jimbo, parece que son del Consejo Consultivo, no aceptan novios. Patricia Alexandra Loaiza, saludos. Ángel Rolando Angamarca, Jocelyn Gaona, Víctor Paredes, Israel Ramón, Cristian Maza. La Facultad de la Salud Humana también nos está viendo. Marlon Pineda, Jorge Relica, ya lo dije. Rita Alexandra, como siempre, nuestra fiel oyente. Denis Jimbo, Pablo Ponce, Oscar Lenín Barrazueta, Fernando Sotos. A ustedes, queridos amigos, gracias por escribirnos, por estar reaccionando a estos videos. Bien.
Hablamos de una maestría en mecánica automotriz, es una maestría que necesita esta parte del país. No tenemos, aparte, la carrera de mecánica automotriz es relativamente nueva en esta universidad. No tenemos profesionales que se hayan especializado en distintas ramas, no muchos al menos, porque no hemos tenido muchos ingenieros. Y ahora tenemos esta posibilidad de especialización. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. La maestría de Ingeniería Automotriz surge efectivamente de la necesidad de formar a nuestros ingenieros automotrices pues en el ámbito técnico. Actualmente nuestra maestría es lo que más sobresale es de que es de carácter técnico. Si tú te pones a revisar un poquito en el internet vas a encontrar muchas maestrías de tipo administrativo. Porque las de carácter técnico ahora, pues, podríamos decir, están un poquito rezagadas, ¿sí? Es lo que está ocurriendo. Eso se debe principalmente a lo que se requiere la presencialidad, ¿sí? Nosotros, al ofrecer una presencialidad, un contacto directo con los diferentes docentes, pues, vamos a fortalecer, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es que si yo quiero aprender sobre actividades tan prácticas como estas, debo estar ahí. Sí, y bueno, y eso hace que un poquito los costos sean superiores con respecto a las materias que son ofertadas 100% online, ¿sí? Y bueno, también pues muchas universidades han pasado a la parte online porque pueden captar personas de diferente lugar, ¿sí? Debido a que no necesitan trasladarse. Sin embargo, pues nuestra intención es formar profesionales capacitados con el suficiente conocimiento técnico y académico para intervenir en los motores, ¿sí? Ese es nuestro propósito, y viendo sobre todo que tenemos una gran cantidad de ingenieros formados pues dentro de la zona 7. Recordemos que nuestra universidad oferta la única maestría en ingeniería automotriz dentro de la zona 7. Tenemos bastantes personas interesadas de otras provincias, efectivamente porque ofertamos una maestría de tipo técnica, ¿sí? Eso es nuestro plus, eso es una maestría de tipo técnica y vas a encontrar, como les mencionaba, si se ponen a buscar en el internet, muy pocas maestrías de este tipo. Porque la mayoría no quiere producir ese gasto de viaje, ¿sí? Pero nosotros tenemos muchas personas interesadas que han visto la necesidad de tener este tipo de maestrías. Es más, me llamó alguien de una persona que ya se inscribió, que es de Machala, y que decía que estaba buscando este tipo de maestrías porque es lo que les interesa, sobre todo también en la parte educativa, ¿sí? Al momento de formar a los técnicos o ingenieros dentro de diferentes sectores educativos. Bueno, es que ahí está el otro detalle, ¿no? Tenemos muchos mecánicos y están saliendo muchos ingenieros de, bueno, la Universidad Nacional de Loja ya los graduó el ciclo anterior y el primero salió, o bueno, creo que van dos camadas, digámoslo así. Pero no tenemos especialistas para enseñar. Tienen que buscar profesionalizarse en otros lados del país, si es que se encuentra, y si no, tienen que buscarla en el exterior para poder tener una maestría en temas automotrices. ¿Qué corte es esta? Estamos actualmente en la segunda corte que nosotros estamos ofertando. ¿Cómo nos fue en la primera? La primera nos fue excelente, tenemos muy buenos comentarios de las personas que nos han seguido. Justamente estos mismos alumnos han sido los que en el pasar de boca a boca pues han influenciado en otras personas para que sigan nuestro programa de maestría. Y como tú mencionas, pues es una maestría, nosotros intentamos generar una educación de alta calidad, ¿sí? Por lo tanto, pues buscamos y tenemos docentes que tienen sus doctorados en universidades pues internacionales, ¿sí? Universidades que en su momento pues yo tuve que recurrir, ¿no es cierto?, para hacer mi formación debido a que no se ofertaban este tipo de maestrías. Porque no las teníamos cerca. Sí, actualmente estamos ofreciendo esa misma educación que puedes recibir en instituciones a nivel internacional a nivel local. Ese es nuestro plus también. O sea, tenemos doctores formados en esas universidades que dan clases incluso en universidades de alto nivel en todo el mundo, y bueno, y esos están formando parte de nuestro programa de maestría. Bueno, maestría en ingeniería automotriz, mención en motores de combustión interna. ¿Por qué esta mención? Justamente debido al alto parque automotor que nosotros poseemos. Recordemos que si bien estamos hacia una transición hacia vehículos eléctricos, esta va a demorar mucho, sobre todo pues debido a las dificultades en la infraestructura eléctrica que tenemos. No va a ser muy pronto. No va a ser algo inmediato. Y mucho más si es que nos vamos a la parte de... a la parte de maquinaria pesada.
La parte de maquinaria pesada, pues es un poco complejo pasar hacia vehículos eléctricos. Yo todavía tengo un vehículo del 2010. Exactamente, Entonces, también tenemos un elevado parque automotor muy antiguo, por decirte algo. Tenemos de un 10 a un 20% de vehículos que son a carburador. La gente sigue todavía con esos vehículos porque les gusta, porque los encuentran ahorrativos. Porque, y realmente sí son... porque suenan deliciosos también. Claro, o sea, tenemos un parque muy, muy elevado. Tenemos incluso la dificultad de ir hacia la transición, hacia caja automática. Entonces... Es algo que... Hay que ser práctico. Si bien es cierto, la modernidad nos dice que los motores eléctricos van a ganar terreno en algún momento, eso va a demorar muchísimo y en este momento necesitamos especialistas en motores de combustión. Igualmente, no solo va a demorar mucho, sino que también, o sea, ya se comienzan a vender vehículos eléctricos, pero van a seguir existiendo vehículos a combustión. Por el hecho de que se vendan, pues los vehículos de combustión van a dejar de existir. Y necesitamos especialistas ahí. Bueno. Y sobre todo también, si bien hay esa transición, nosotros actualmente en el país tenemos una preferencia sobre vehículos híbridos. Y el vehículo híbrido sigue incluyendo sigue incluyendo un motor térmico, que es la esencia de nuestro programa en los motores de combustión interna. ¿Qué asignaturas verían los estudiantes que se inscriban en esta maestría? Los estudiantes verían asignaturas como la gestión del mantenimiento en flotas, donde ves planificación, donde ves diferentes técnicas para determinar el estado de vehículo, análisis de aceite, termografía, que es lo que nos centramos dentro de esa asignatura. También vemos lo que corresponde a gestión electrónica del motor, para generar modelos, para captar información del vehículo y de esta manera determinar comportamientos y predecir fallas. Tenemos la parte de fuels y combustibles renovables. En este caso, pues, si bien nosotros seguimos con motores de combustión, también nos interesa que consuman menos combustible y generen menos emisiones. Y una de las opciones es utilizar combustibles alternativos como metanol, etanol, dentro de nuestros motores y otros más como el hidrógeno. ¿Sí? También nosotros tenemos la parte de termodinámica, porque es un motor térmico. Hay que conocer la parte científica que está detrás de nuestro motor para lograr intervenir en el mismo, ¿no? Tenemos la parte de diseño de experimentos. En esta asignatura es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos aquí un simulador, un motor real que podemos intervenir y producirle fallas y de esta manera ver el comportamiento del motor, ¿sí? Para hacer un diagnóstico rápido y certero sobre lo que está pasando, ¿sí? Realmente en esta asignatura pues logramos intervenir en los filtros de combustible, en los filtros de aire, en este caso un poco en la parte de la combustión, ¿sí? En la alimentación, interferimos, ¿sí? Debido a que en el motor se pueden producir fallas que ni siquiera son detectadas por el sistema OBD. ¿Sí? En el sistema OBD2 no se pueden detectar. Intervenimos de esa forma para, de esta manera, estudiar ese comportamiento y saber qué es lo que está fallando en nuestro motor de una manera temprana, ¿sí? Antes de que se produzca un fallo en donde sea notable, en donde el motor esté completamente vibrando, por decirlo. Bueno, y a veces, no sé, yo voy con el mecánico de mi confianza, el don Juanito, porque don Juanito lo escucha y dice, puede que sea tal cosa. De pronto la experiencia le ha dado cierta expertise, los años le han dado cierta expertise, pero a la final el tener el conocimiento técnico a mí me da mayor certeza y mayor seguridad para llevar mi vehículo donde esté mecánico, porque sé que no va a suponer algo por un sonidito que escucho, sino que sabe de dónde viene el sonido, por qué se produce el sonido y cómo reparar el sonido. Y eso se da Sí, justamente también tenemos la asignatura de diagnóstico y reparación de motores de combustión interna. En esta asignatura se ven cómo es la utilización avanzada, ¿sí? Porque también se da en grado, ¿no? Pero acá vemos cómo es la utilización avanzada de diferentes instrumentos para realizar el diagnóstico en motores de combustión interna, ¿sí? Bien. Es un uso avanzado del osciloscopio integrado con otros componentes en los cuales se obtiene información y se mete en este caso a softwares para determinar qué es lo que está ocurriendo en nuestro motor. Bien, nos hemos pasado 5 minutos del programa, vamos a ir finalizando. Es presencial, ya lo dijimos. Sí, algo importante con respecto a nuestro programa. Nuestro programa es presencial, pero es cada 3 semanas. Bien. Y en un horario bastante flexible para nosotros como ingenieros automotrices que trabajamos hasta el día sábado. Es de 2 a 8 de forma virtual, ¿sí? De 2 de la tarde a 8 de la noche el día sábado y el domingo de 8 a 12, ¿sí? Eso sería
de forma virtual y presencial cada 3 semanas en este caso. Bueno, entonces es prácticamente una modalidad híbrida en realidad. Sí, justamente es una modalidad híbrida y bastante ajustada para la realidad de los ingenieros automotrices. Nosotros trabajamos sábado, nosotros no podemos perder un sábado. Claro. Es vital para nosotros. No, de hecho, nos llegan más carros. De 2 de la tarde a 8 de la noche. Claro, justamente, Perfecto. debido a que muchos de los ingenieros que se encuentran trabajando pues en el sector automotriz Sí, sábado, mediodía, incluso hasta 2 de la tarde. En eso deberíamos ponernos de acuerdo como clientes. Generalmente vamos, yo voy llevando mi carro siempre el sábado pensando que voy a tener menos gente, pero en realidad hay filas muy largas. Nos dice Israel Ramón Salcedo, definitivamente es un programa de alto nivel. Joita Mendoza dice felicidades por la entrevista, es sumamente importante, informativa y práctica. Los tips compartidos fueron muy útiles, gracias por brindar herramientas tan valiosas para nuestro bolsillo y para nuestro ambiente. Josi nos dice, desde la maestría de pronto se trabaja con los mecánicos locales a través de proyectos de vinculación. Sí, justamente tenemos un proyecto de vinculación, de hecho estamos en contacto directo con la parte del Colegio de Ingenieros Automotrices de la región. Sí, a través del Colegio de Ingenieros Automotrices tenemos convenios para realizar cualquier tipo de intervención. Bien, bueno, el costo, la inversión. Sí, el costo pues en este caso de la maestría es de $5,500 incluidos la matrícula, ¿sí? Como les mencionaba, pues es de carácter técnico, de ahí que sea un poquito diferente, ¿no es cierto? Que sigue siendo competitiva en el mercado en relación a otras universidades. Justamente esa es la parte que te iba a comentar. Si comparamos entre maestrías técnicas a nivel nacional, es muy competitivo el costo, ¿sí? Y sobre todo, pues, tiene sus descuentos. Y mucho más para lo que corresponde a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. También para instituciones con las cuales tenemos convenios. Bien, ¿qué tipo de forma de graduarse tienen los...? Nosotros tenemos 2 tipos de formas de graduarnos. Tenemos lo que corresponde a la tesis y tenemos también lo que corresponde a la generación de un artículo científico. La mayoría de estudiantes opta por el artículo científico debido a que tienen un interés muy alto por realizar temas de investigación. ¿Sí? En este caso, pues, temas de tesis son un poquito más prácticas, podríamos decirlo, pero el análisis, la parte investigativa está en los artículos científicos. Y realmente estamos sacando algunos artículos científicos que van a ir a revistas de tipo Q1, que son revistas de alto impacto a nivel internacional, ¿sí? Estamos en revistas como MDPI, como eFuels, lo que son revistas de alto impacto, pues que están enviando trabajos que han salido desde aquí de la Universidad Nacional de Loja, ¿sí? Para ser presentados y expuestos en estos lugares. Perfecto. ¿Cuándo empezamos clases? Las clases inician el 26 de agosto. ¿Sí? Bueno, realmente como es sábado y domingo, pues... Hoy en 2 meses, exacto. Sí, exactamente. Entonces, estaríamos ya el 30 a inicio de clases, ¿sí? Obviamente hay una pequeña presentación de los docentes y indicaciones unos días antes. Ya, una más. Los docentes, ¿qué podemos saber de ellos? Los docentes, bueno, como te comentaba, están capacitados en instituciones a nivel internacional, son doctores, tenemos de diferentes universidades de Ecuador, ¿sí? En el programa anterior, pues también nos ayudaron personas que se encontraban fuera del país. Tuvimos 2 profesores de España en la Universidad de Zaragoza y la Universidad, en este caso, particular de Valencia, que nos ayudaron para, en este caso, desarrollar nuestro programa. Qué bueno. Felicitaciones, muy buena maestría, la verdad me parece muy interesante, generalmente no lo digo, pero muy buena maestría, es importante en esta parte del país. Esperemos de que tengan un éxito, si no igual o al menos superior al que tuvieron en la corte anterior. ¿Su mensaje final, profe? Bueno, que si alguien se encuentra interesado pues en nuestro programa, que muy seguramente va a aportar mucho para su formación personal, se inscriba, pues, porque ya nos estamos quedando sin cupos. Aproveche, vuele entonces. En nuestros estudios nos ha estado acompañando en estos minutos el magíster Rubén Carrión. Él es el director de la maestría en Ingeniería Automotriz con mención en motores de combustión interna. Vaya a www.unl.edu.es/posgrados y conozca más acerca de esta maestría, pero también acerca de todos los programas de
posgrado que tiene la Universidad Nacional de Loja en diferentes áreas del conocimiento. Aproveche los descuentos por pronto pago, aproveche los descuentos si usted fue alumno de la Universidad Nacional de Loja, averigüe sobre los convenios que tenemos y de pronto le sale un poco más económico, pero vaya, inscríbase, que en la primera cohorte se quedaron sin cupos, esta vez no le puede pasar lo mismo a usted. Gracias, cortamos la entrevista aquí, detenemos la transmisión y nos voy a despedir ya con esta canción. ¿Con qué canción me iría yo a la carretera? ¿Con qué saltaría a la carretera si me voy a este mismo momento, ya que estamos hablando de motores? Bueno, me iría con esta. Me despido, yo soy Johnny Martín León, esto ha sido UNL Noticias.